Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva actividad de la plataforma de Aprende en Casa. Ya culminando esta semana, tercera semana de trabajo y también culminando la experiencia de aprendizaje. El día de hoy nos toca trabajar el área de personal social, cuya actividad titula Los peligros y vulnerabilidades de mi comunidad. Centrémonos sobre todo en estas palabras, los peligros y las vulnerabilidades. Recordemos también las actividades de matemática que hemos realizado hace poco en relación al croquis, por dónde pasa el huaico, cuáles son las zonas más afectadas, sobre todo el colegio, la iglesia, en algunas casas de algunos familiares, y cómo nosotros hemos ubicado nuevamente todas esas casas, y en este caso cómo hemos ubicado también la iglesia y el colegio, en otros lugares alejados del huaico. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? En esta actividad identificaremos los peligros y las vulnerabilidades que ponen en riesgo a nuestra comunidad mediante el análisis de casos sobre fenómenos naturales que afectan a diferentes poblaciones. Es decir, vamos a leer algunos casos de otras poblaciones en relación a este tema y lo vamos a asimilar para nuestra comunidad. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Tenemos observar una cartilla informativa sobre los peligros causados por la acción de la naturaleza, identificar cuáles son los fenómenos naturales comunes en tu comunidad y determinar qué acciones realizarás para contrarrestarlos. Indagar sobre los diversos tipos de vulnerabilidad, ya sean económica, física, social y educativa, y proponer en una tabla acciones para reducirlas. Luego, comprender que las vulnerabilidades se relacionan con las condiciones y los factores de un lugar. Y por último, conversar con algún familiar sobre las vulnerabilidades de su comunidad a fin de reflexionar sobre cómo podremos nosotros afrontarlas. Entonces es muy importante en este caso estos criterios que nos van a orientar y nos van a ayudar a lograr nuestro propósito del día de hoy. Comencemos con la actividad. Es importante conocer nuestro territorio y sus diversos fenómenos naturales. Recordemos en este caso el mapa del día lunes 9 de agosto. Además, tenemos que entender cómo la naturaleza nos puede afectar desde los peligros y nuestras vulnerabilidades. Ante esto de acá nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los peligros y vulnerabilidades que ponen en riesgo mi comunidad? A ver, identifico mi comunidad. Identifico los fenómenos naturales que ocurren en mi comunidad con mayor frecuencia. ¿Cuáles son los peligros que corre mi comunidad a partir de estos fenómenos? ¿Cuáles son los sectores vulnerables ante este fenómeno natural? ¿Qué hemos hecho a lo largo de los años para mejorar estos sitios vulnerables? ¿Qué hemos hecho a lo largo de los años para nosotros quizás cambiar el lugar donde estamos viviendo si en caso vemos que es muy afectado por un fenómeno natural? Entonces, teniendo en cuenta esta pregunta y nuestras posibles respuestas, continuamos con el trabajo. En nuestra comunidad estamos expuestos a diversos peligros causados por la acción de la naturaleza. Eso es verdad. Que ocasionan daños a las personas, al ambiente o los bienes. Personas, ambiente donde vivimos o los bienes, en este caso nuestras casas. Observa la cartilla informativa y responde las preguntas que se presentan a continuación. Vemos nuestra cartilla que titula Peligros causados por la acción de la naturaleza. ¿Cuáles son estos peligros? Tenemos en este caso, en primer lugar, el sismo, que es un movimiento brusco de la Tierra, llamado temblor o terremoto, de acuerdo a su intensidad. Tenemos la Yogya, en este caso, es el desprendimiento del terreno a causa de las lluvias o el desborde de un río. Tenemos la luz, desprendimiento de una masa de nieve o tierra que se desliza por una montaña. También tenemos lo que viene a ser la inundación, que son los desbordes de las aguas de un río y del mar, etcétera, que cubre la tierra. Mayormente esto lo experimentamos o se puede experimentar cuando existe un movimiento telúrico muy fuerte. Los que viven cerca de la costa, el mar se retira y comienza lo que viene a ser un tipo tsunami.
La inundación también surge a partir de las intensas lluvias que puede haber en una comunidad. Tenemos la sequía, que es la falta de agua por un periodo prolongado que afecta a los seres vivos. Ante esta situación, ya hemos leído en nuestra lectura del día martes de la semana pasada que nuestros antepasados los incas lucharon contra este fenómeno natural y construyeron grandes e hicieron grandes construcciones. Y también tenemos la helada, que es el descenso brusco de la temperatura que puede llegar a congelar el ambiente. Ante este fenómeno natural, lo combatimos con el invernadero casero, que nos ayuda a proteger y a cuidar nuestras plantas ante el frío. Muy bien, identifica cuál de ellos puede ser o puede estar en tu comunidad. Claro que en este caso hay bastantes fenómenos naturales todavía. Veamos las preguntas. ¿Qué peligros por acción de la naturaleza son comunes en tu comunidad? ¿Cuál de ellos son más comunes en tu comunidad? ¿El sismo, la lluvia, la luz, la inundación, la sequía o las heladas? Luego, ¿qué acciones desarrollan en tu comunidad frente a estos peligros? Tantos años quizás viviendo en un determinado lugar, siempre con el mismo fenómeno natural, quizás tantas veces la experiencia que ya tenemos de los meses, quizás en los que llueve, cuando sean las heladas o cuando sean las sequías, ¿qué hemos hecho nosotros para afrontarlos? ¿Qué acciones nosotros hemos tenido en cuenta como familia y como comunidad? Esa respuesta la vas a responder acá. Luego tenemos que nuestra comunidad presenta vulnerabilidades o debilidades que nos exponen en mayor grado a peligros relacionados con fenómenos naturales. Estos pueden ser de diversos tipos. Por ejemplo, tenemos la vulnerabilidad económica. Implica la carencia y el mal uso de los recursos económicos. Tenemos en cuenta que a cada comunidad siempre se le designa cierta cantidad de dinero para prevenir sobre o para cuidar a la población de entre fenómenos naturales. Entonces acá tenemos el mal uso de los recursos económicos. En lo que viene a ser vulnerabilidad física, tenemos que implica la localización de la población en zonas de riesgo. Mayormente hay personas que a veces construyen sus casas cerca de los ríos o cerca a cerros donde mayormente se desliza un huaico. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros para modificar o para cambiar del lugar? Entonces, es muy importante donde vivimos, la localización de la población en zonas de riesgo. Tenemos también el aspecto social. Se refiere a la débil capacidad de respuesta que tienen las comunidades frente a los riesgos. A veces decimos, no, lo dejamos ahí, mejor que las autoridades se hagan cargo. Pero mientras que las autoridades llegan, ustedes como comunidad, nosotros como comunidad, ¿qué hacemos para afrontar estos peligros? Entonces es muy importante organizarnos. Y educativa, porque se refiere a la ausencia de estrategias de formación y organización de la población. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido quizás capacitados por Defensa Civil o por el mismo municipio donde vivimos nosotros y nos digan cómo nosotros debemos de actuar frente a fenómenos naturales, qué medidas debemos de tener en cuenta? Entonces, no hay una estrategia de formación y organización por parte de las autoridades a la población. Entonces, tenemos estos tipos de vulnerabilidad que nos pueden afectar. Muy interesante esta actividad del día de hoy. Luego tenemos el siguiente cuadro. Nos dice, ¿tu comunidad estará preparada ante un desastre ocasionado por un fenómeno natural? ¿Estaremos preparados o no estaremos preparados? Así como ahora, ¿estuvimos o no estuvimos preparados ante una pandemia? Al identificar las vulnerabilidades. A partir de lo anterior, de lo que hemos visto en la cartilla y de las características, completa la siguiente tabla con acciones para reducirlas. Acá te propongo un ejemplo. Nos dice vulnerabilidad, ejemplo, económica. Algunos pobladores requieren de prendas abrigadoras, si estamos hablando de las heladas, y otros materiales para protegerse de las heladas. En el aspecto físico, muchas viviendas están construidas en el recorrido de huaicos o yogyas. Ese es un gran problema. A veces nosotros construimos, nos dicen no hagas ahí porque por ahí viene el huaico, pero aún con todo lo hacemos. En lo social, algunos pobladores no practican las recomendaciones frente a la pandemia del COVID-19. Algunos se siguen reuniendo, otros salen sin mascarilla, hay niños que van a la tienda sin mascarilla,
hay personas que se reúnen. Entonces, esta es la parte social. Y la parte educativa, la población necesita prepararse para hacer frente a un terremoto. Claro, y es verdad, en este caso, ¿cómo saldremos ante un eventual terremoto? Entonces, experimentamos que existen diferentes movimientos telúricos que se han registrado a lo largo de la costa peruana. Ahora, vas a desarrollar tú. ¿Qué acciones se podrían desarrollar para reducir la vulnerabilidad en el lugar donde tú vives, querido estudiante? Tu respuesta la colocas acá. En la parte económica, por ejemplo, si llueve bastante, ¿qué acción podrías tú plantear en economía? Si llueve bastante en los huaicos, de repente es muy similar a la que está acá arriba. Si estamos hablando de los huaicos en lo social, ¿qué podemos hacer nosotros y en educativo? Si no recuerdas muy bien o no sabes qué vas a poner acá, puedes volver a leer este esquema que te ayudará bastante. Luego tenemos, las vulnerabilidades en nuestra comunidad están relacionadas con condiciones o factores. ¿Cuáles son esos factores? Por ejemplo, en los distritos de Puerto Bermúdez, Constitución y Palcazú, de la provincia de Oxapampa, departamento de Pasco, se viven diversas situaciones que ponen en evidencia la vulnerabilidad de la zona y la población. Por ejemplo, tenemos el desborde de un río en Oxapampa, tenemos el empleo de materiales poco resistentes, ¿ya? Y tenemos que la comunidad organizándose luego del desborde del río, que es un desastre. Ante ello, tenemos en este caso una explicación. Por ejemplo, desborde de un río en Oxapampa, viviendas cerca de ríos, lagos, montañas, zonas lluviosas, nos exponen a los efectos del fenómeno natural. El factor de vulnerabilidad se presenta es la exposición. ¿Qué quiere decir? Miren dónde está la casa, si miren por dónde pasa siempre el huaico. Y siguen construyendo la casa en el mismo lugar. Empleo de materiales poco resistentes. Los materiales utilizados en la construcción de las viviendas no son adecuados para soportar el peligro ante el fenómeno natural. El factor de vulnerabilidad es la fragilidad. La vivienda es frágil ante esta situación. Y por último, comunidad organizándose, las pérdidas humanas. ¿Cuántas personas se habrán ahogado quizás cuando se desbordó el río? Y materiales nos afectan emocionalmente. A veces hay familias que pierden todo en un desastre natural. Debemos superar esta situación para reconstruir nuestra comunidad. En este caso, la vulnerabilidad es baja por la resiliencia. Luego, querido estudiante, tienes un texto para leerlo y observar la imagen y vas a completar acá. Revisa la situación de Atilio, que es lo que tenemos acá arriba, y luego completa el siguiente cuadro. ¿En qué consiste este cuadro? ¿Cuál es el sitio de vulnerabilidad que has logrado identificar? ¿Cuál es el tipo de la vulnerabilidad y qué acciones podrán realizar? Esto es en el caso de Atilio. Luego, querido estudiante, vas a leer lo siguiente que nos dice, así como en las localidades de los casos mencionados, ¿cómo pueden superar las vulnerabilidades en tu comunidad? Recuerda que nuestra comunidad también tiene algunas vulnerabilidades. ¿Cómo nosotros podemos superar? ¿Qué podemos hacer para superarlo? Esa respuesta la vas a colocar acá. Y luego vas a conversar con un familiar para identificar las vulnerabilidades en tu comunidad y cómo podrían afrontarlas. Entonces, querido estudiante, esta es la actividad del día de hoy, bien sencilla, bien práctica. Como saben, en algunos casos nos dan respuestas para que ustedes mismos construyan sus aprendizajes. Me despido, queridos estudiantes, y nos encontramos el día de mañana para un nuevo aprendizaje de la plataforma Aprende en Casa. Que tengan todos ustedes muy buenos días.